la cosa está dura. Era demasiada la gente que se estaban tirando al mar y se estaban ahogando, se lo estaban comiendo los tiburones. Todo lo que tú estudias en Cuba es gratis. El que no se hace algo por sí mismo es porque no quiere. Cuando estaba Fidel, aquello funcionaba. Dicen que cuando el presidente no sirve, imagínate tú. Cada uno de nosotros sabemos lo muy oprimidos que han estado nuestros hermanos los cubanos bajo un régimen de dictadura. Muchos de ellos han intentado escapar y han salido de su país por muchísimas razones que ya nosotros conocemos, aún poniendo su vida en riesgo. Y como todos sabemos, detrás de cada inmigrante hay un baúl de historias, muchas buenas y otras que, ¿para qué contarte? ¿Por qué emigró acá a los Estados Unidos? Oye, corta ahí. Es una cosa contradictoria y... Es un tema muy fuerte. Sí. Mientras recorríamos las calles de La Habana en Miami, nos acercamos a muchos cubanos para que nos cuenten su historia. Y aunque muchos no querían o no se atrevían, hay algunos que sí nos permitieron escuchar su experiencia. ¿Por qué vino acá a los Estados Unidos? Porque no estaba de acuerdo con el sistema totalitario que hay en Cuba. Tú sabes la situación por la que vino todo el mundo, por lo que viven todos cubanos. Bueno, el régimen, vine para acá por mi familia también. Aquello estaba malo. Para tener libertad, para vivir tranquilo. Todo el mundo llegaba allá y decía, no, allá se vive tranquilo, no te molesta la policía, puedes hablar lo que tú quieras. Y yo vine para acá. ¿Por qué vino acá a los Estados Unidos? Yo en el 68 yo traté de salir de Cuba y me agarraron, yo tenía 16 años y estuve 3 años preso. Cuando yo salgo de la prisión no acepté ir al servicio militar obligatorio, ni estaba integrado en nada. Y entonces con 22 años tuve que trabajar en un cementerio enterrando gente porque como no podía estudiar ni podía hacer nada, el único chance que me dieron para trabajar y poder mantener mi familia fue trabajar en el cementerio. Wow. Eso fue por chantaje del sistema. Porque como ya yo había estado preso 3 años por salida del país. Como quiera no te encuentras bien, tú extrañas lo tuyo, donde tú naciste. Donde tú naciste es donde tú naciste. Tenemos que tener en cuenta que La Habana y Miami solo las separan 228 millas, es decir, 369 kilómetros. Y se dice que el punto más cercano a Cuba son 90 millas. Eso se encuentra en la parte sur de Florida. Lo cual es una de esas razones por lo cual muchos cubanos deciden irse a Miami. La pregunta que surge ahora es... ¿Cómo vino acá? ¿Cómo vino acá? En el Mariel. ¿Qué es el Mariel? Un puerto en Cuba que montaron a todos los cubanos. Ilegal y lo trajeron para acá. ¿Pero de una forma legal? ¿Es eso? Pregúntale a los comunistas. Bueno, para ponerte un poco en contexto, a lo largo del tiempo los cubanos han emigrado de su tierra natal en diversas ocasiones. Entre las 3 más mencionadas está el triunfo de la revolución en 1959, pues muchos cubanos comenzaron a emigrar debido a las razones políticas y económicas como consecuencia de este evento. Más de 200,000 personas se dirigieron hacia los Estados Unidos en los primeros 3 años. 2 décadas después, o sea, en los años 80, el gobierno cubano anunció que permitiría a los cubanos emigrar libremente desde el puerto de Mariel. Esto llevó a un éxodo masivo con más de 125,000 cubanos embarcándose hacia las costas de la Florida. Pero espera, porque esto no se acaba aquí, pues en los años 90, al ver que la economía cubana estaba empeorando y que la gente enfrentaba escasez de alimentos y recursos básicos, se desató la crisis de los balseros. Miles de cubanos se arriesgaron en balsas, o sea, embarcaciones improvisadas y cualquier medio flotante que pudieran encontrar, arriesgándolo todo por querer una mejor vida. ¿Y cómo vino de Cuba? En balsa. En balsa. ¿Me puede contar un poquito de cómo fue? No, imagínate, lo mismo que pasa a todo el mundo. El mal tiempo, el mal, no es fácil. ¿Cómo vino desde Cuba? Vine reclamado, pero vine en lancha. ¿En lancha? Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Bueno, fue bonita la experiencia. ¿Fue bonita? Sí. ¿No fue nada difícil? No fue nada difícil. ¿Y cuánto tiempo se tomaron para llegar acá? Bueno, yo me metí 7 días en el mar. Cuestión de 1 hora. ¿Tan rápido? Sí, porque son 90 millas de distancia. Sí, pero yo he hablado con otras personas que duraron 7 días. ¿Pasó algo trágico que ustedes digan, wow, me pasó tal cosa?
Que vi eso lo traumatiza a uno, mucha balsa vacía, que se ve que son gente que se ahogaron. Vacía, ya navegando sola en el mar. ¿Y cómo hacían con la comida y ese tipo de cosas? Yo no comía, porque a mí me entró una vomitera, el mar me dio una vomitera, iba vomitando día tras día, que cuando llegué a Cuarta Costa me tuvieron que poner un suero, porque estaba muriendo, estaba deshidratado. ¿Y cómo hacían sus necesidades? ¿Cuántas personas habían en la balsa? En la balsa éramos 12. Me imagino que era muy pequeño para... No, sí, claro, pequeño, pero era grande la balsa. Yo vine como dama de blanco. ¿Y qué es Dama de Blanco? Dama de Blanco es una organización que había en Cuba. Esa organización ayudaba a todos los presos políticos que cayeran. Ok. Y salíamos en manifestaciones a la Plaza de la Revolución, al cementerio, hacíamos actos de repudio. Y entonces la jefa se murió y bueno, ella dejó reconocido a todas las personas que la apoyaron. Ok. Y en eso cayó. O sea, que usted salió por la vía legal. La vía legal. Ok. Me casé con una inglesa en el 99 y yo soy chef de cocina internacional, ahí en Varadero, en los hoteles. Y ella fue como 4 veces y mira, parece que estaba buscando, pero yo nunca la atendí porque estaba trabajando. Y entonces en una de esas me contactó, salimos y pasó. Y dijiste, por aquí me voy más fácil. No, es que quería irme, porque yo viajé como chef. Yo sabía que por mi profesión como chef de cocina yo podía viajar y conocer el mundo y poder dar a conocer mi cultura y mi cocina. Estuve 17 años en Londres, me casé con una americana y vine para acá. Usted me estaba diciendo que al principio intentó salir de una forma ilegal. ¿Cómo era eso? Ilegal. Ajá, pero ¿cómo era que le iba a hacer? Eso había un señor en Cárdenas, allá en Matanzas, que traía a la gente para acá por dinero. Él tenía un barco de pesca y entonces nos iba a sacar a nosotros, éramos 10. Y él cobraba $1.500 por cada uno, dólares en aquel entonces por cada uno. Pero el grupo de nosotros, él lo chivateó. Como él sacaba mucha gente que el gobierno lo dejaba que lo sacaran, pero cuando ellos no querían no podían salir. Y el grupo mío tocó la desgracia de que no pude salir. Y no sé si habías escuchado anteriormente sobre una ley que había aquí en los Estados Unidos, que le llamaban la ley de los pies secos y los pies mojados. Se le llamaban pies mojados a las personas que encontraban en el mar y estos los regresaban a su país. Pero los pies secos eran a las personas que llegaban al país o a la tierra sin importar el cómo lo han hecho. Ahora, esta ley fue abolida en el tiempo de Barack Obama. ¿Y qué usted considera sobre lo que es la ley de los pies secos y pies mojados? En parte está bien que la hayan quitado y en parte está muy mal. Pero esas son las leyes en este país y hay que aceptarlas. ¿Por qué en parte bien y por qué en parte mal? En parte bien porque venía mucha gente que tenía la oportunidad de tocar tierra y ya se quedaban aquí. Pero por parte mal es que era demasiado la gente que se estaban tirando al mar y se estaban ahogando, se lo estaban comiendo los tiburones y entonces no creo que valía la pena ese sacrificio tan grande. Aunque ya sabemos por qué algunos de nuestros invitados emigraron de Cuba, aún así queremos saber ¿cómo era su vida allá en Cuba? Horrible. Cuando yo estaba era muy difícil y ahora está peor. Aunque allá no pudieras vivir, te costaba mucho trabajo para conseguir un litro de leche para tu hijo. Lo había, lo tenían, pero no te lo daban a ti, al pueblo no se lo daban. Pero todos ellos, los dirigentes, sí. ¿Y cómo se hacían entonces? ¿Cómo se hacía el pueblo? Imagínate tú, en la casa poníamos a hervir el arroz y esa agua de arroz con un poquito de azúcar, eso es lo que se le daba a los niños, porque no había otra cosa. ¿Y no había de nutrición? No, yo no creo que hubiera, no creo. ¿Qué trabajaba allá? Bueno, trabajaba en un puesto eso de correte, eso era el cajero. ¿Era cajero? Ah, bueno, pues tenía quizá buena posición económica. No, pero no, está loco, muerte hambre. 80 pesos al mes. ¿Qué trabajaba allá en Cuba usted? Yo de mecánico en un taller. ¿Y aquí qué hace? Aquí cortar árboles. Sí, yo soy chef de cocina internacional, ahí en Varadero, en los hoteles. Okay. ¿Y qué trabajaba allá en Cuba? Yo estudiaba. ¿Estudiaba? Sí. Ok. ¿Y a qué se dedicó acá cuando llegó acá? Yo a las ventas y eso. A las ventas. Sí. Ok. En cuanto a la educación, ¿cómo es Cuba? Te obligaban a estudiar, obligado pero de pie a cabeza. Pero la doctrina de ellos
Todo era la revolución que Fidel, que Che Guevara, después que fue tan asesino, ese hombre, lo cogieron como un líder, un mártir. Bien, pero ese es el problema. Lo que te inculcaban tanto en el cerebro, eso es lo que podía estudiar. Bueno, ya vieron la respuesta de cada uno de nuestros hermanos los cubanos. Vamos a seguir investigando qué más dicen. Pero mientras tanto, suscríbete, dale like y compártelo. Vamos a seguir. Ruteros, aquí nos encontramos en Little Havana, en la calle número 8. Y quiero que vean la vida que hay aquí. Aquí hay colores por todas partes, personas jugando dominó y música. Eso aquí no falta. Siguen eso. ¿Por qué específicamente Miami? Porque es lo mejor que hay en el mundo. Porque en Miami uno se siente más cerca de Cuba. Es que Miami es la capital del sol y es un lugar turístico donde hay muchos cubanos. Somos los cubanos, el latino, la salsa. Hay más hispanos. Aquí está la comunidad latina. Dominicana, Colombia, Venezuela, Cuba. La comida, todo. El clima también me gusta. Es más o menos el clima de Cuba y el idioma también. Porque yo, un piquito es lo único que sé. Lo que menos usted se imagina que haya en el mundo, existe aquí en Miami. Muchas veces cuando emigramos llegan esos momentos en donde extrañamos ciertas cosas de nuestro país, hasta llegar al punto que muchos deciden regresar. ¿Será que nuestros invitados, después de todo lo que pasaron, van a querer volver a Cuba? Eso lo descubriremos en un momento. Mientras tanto, vamos a mostrarte un lugar que nos encontramos en Little Havana, en donde se respira la cultura cubana. Ahora mismo estaba en el negocio de Rafael. ¿De dónde surgió la idea de este negocio? Bueno, es que yo estudié arte y siempre hemos hecho las cosas prácticamente juntos y ellas hacen algunas cosas y yo hago mis pinturas. De ahí surge la idea de trabajar juntos y ganarnos la vida un poco. Yo estoy viendo aquí una caja muy bonita de dominó. Ajá, yo las pinto y son doble 9 y doble 6. El doble 6 es el dominó que juega todo el mundo y el doble 9 es el dominó cubano. Ok. Porque sí he escuchado el doble 6, pero Sí. el doble 9 no. ¿Qué tiene de especial la tienda? El trabajo, que lo hacemos todo a mano, todo es hecho por nosotros. Por ejemplo, las camisetas las hacemos nosotros, uno por uno, y todas las pinturas, los magnetos para la nevera, las botellas, las cerámicas, todo lo pintamos y lo hacemos nosotros. O sea que lo que usted encuentra aquí no lo va a encontrar en otra tienda. Así mismo. Que tiene que pasar por RC Gallery. ¿Y qué extraña usted de Cuba? Todo, Todo. todo. ¿Tiene familia allá? Mis hijos, mis hermanos. ¿Está solito acá? No, aquí tengo 8 hijos. Oye, que mis hijos, mis hermanos, yo estoy llorando por usted. Y aquí tiene 8 hijos. Dios mío, Padre de la Gloria, usted no es fácil, ¿eh? Nada, pero tengo mis hijos, mis hermanos allá. ¿No extraña nada? Seguro. Todo. La vida. Ya, yo soy un viejo ya. ¿Qué más le hace falta aparte de la familia? La familia. ¿Y por qué no se trae la familia acá? Es muy difícil. No, claro, ¿tú sabes cuánto dinero cuesta traer la familia para acá? El dinero que yo no gano aquí. Yo quiero morirme con mi familia. Que le entierre donde enterraron a sus padres. Ajá, exactamente. ¿Qué usted cree que le sobra a Cuba que le hace falta a Miami? Es que Cuba está tan escaso de todo que no creo que le haga falta nada a Miami, excepto el que tiene familia aquí con familia allá. Si va como varios viejos jineteros que hay aquí a buscar niñas allá, es un error bien grande, pero bueno, ellos lo hacen. Yo soy incapaz de hacerlo, por nada de la vida. ¿Qué le hace falta a Miami que tiene el país mío? Que es la honestidad, que sea honesto, con muchas mentiras que yo estoy viendo aquí. Que te mienten para poder cómo te pueden quitar lo tuyo. Y tú dices, "Ey, ¿por qué? Si lo hay todo." Esto está fuerte, te lo digo. Y más ahora, hay muchos inmigrados. Cada día se ponen más fuertes. ¿Y qué usted cree que se tendría que traer de Cuba para acá? El café. El café. El café. Bueno, Cuba tiene bastante cultura. Siempre hay un nivel de estudio, de universidad y eso. El médico no tiene que pagar nada. Todo es accedido al gobierno. Todo lo que tú estudias en Cuba es gratis. El que no se hace hoy un profesional o algo por sí mismo es porque no quiere. ¿Será verdad que el que no se hace un profesional en Cuba es porque no quiere? Déjenos saber en los comentarios. ¿Pero usted ha regresado después que vino acá? Sí. ¿Y qué ha visto de diferente?
mucho. Como mucho, como qué. La comida, el alimento está muy, la medicina por el piso, todo. Y en cuanto a alimentación allá. La alimentación allá es difícil por el dinero, ¿entendiste? ¿Por qué? Porque la economía está en el piso. No hay un salario básico para tú comprar lo que tú quieras. El salario no te da. Pero si tú tienes dinero y tú allá se puede encontrar alimentos, Sí, pero no tienes problema. Pero no por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque todo está caro. O sea que ha empeorado. Ha empeorado. Oh, pensamos que a pasar del tiempo las cosas van a mejorar, entonces ha Está empeorado. peor. Cuando estaba Fidel, estaba la verdadera revolución. Aquello funcionaba. Los hospitales, los médicos eran buenos. Ahora yo he oído decir, por lo que veo por internet, que no hay nada, que no hay hospitales, que están rotos los baños de los hospitales, nada sirve. Ya hace 2 años que no voy porque la cosa está dura. ¿Te quedas ahí para qué? Para estar ahí sin que te vaya a ningún lugar, no hay guagua, no hay nada. ¿Qué haces tú ahí? Pero cuando usted va, ¿qué hace? ¿Qué hacía antes? ¿O qué hacía? Yo salía, tú podías salir para afuera. Ahora no, ya no puedes. Pero yo miro a la gente ahí que está pasando mucho trabajo. Mi familia, que el trabajo que pasa, yo digo, no sé cómo esta gente puede vivir así, pero... Dicen que cuando el presidente no sirve, imagínate tú. Que hay que portarse bien ahí, no hablar cosas innecesarias, ¿Qué son cosas innecesarias? vaya, estar en contra del gobierno y eso. Uno puede hablar y eso, pero no expresar lo que uno quiere, desea. En cuanto a libertad, ¿cómo te sientes allá? Eso, libre, no tengo problema. Voy a ver a mi familia, estoy con mi familia, que es lo que me importa. Y mis hijas, que tengo 2 hijas allá. Escuchando lo que acaban de decir, ¿será que algún día les gustaría volver a vivir en Cuba? Imagínate, yo me metí 25 años sin ir a mi país. Se me murió mi mamá, se me murió un hermano y yo sin poder estar al lado de mi familia, sin poder brindarle una ayuda. Eso ha sido chocante para mí, me creó un trauma. Ya después de 25 años fui y empecé a ir. ¿Y por qué no se vaya a vivir su vejez? No, está loco. Si me manda y se que retiro, me voy para Cuba. ¿Qué voy a hacer yo aquí? ¿Y usted de las personas que volvería a Cuba? Bueno, me gusta Cuba porque tengo familia allá y me gustaría volver a Cuba otra vez. Usted ha vuelto anteriormente, ¿verdad? Después que llegó ya usted... Ya no he ido más. ¿No ha ido más? No he ido más. Por lo de la revolución. Sí. ¿Y tú volverías a Cuba a vivir aquí? Yo voy. A vivir. A vivir, sí, como que no. Ya después tengo mi familia, toda mi familia están allá. Pero bueno, aquí me siento mejor para poder ayudarlo. La economía, que está muy mala. Pero bueno, si un día en mañana se cae aquello, vuelvo para allá. Pero mientras que esté el gobierno y todos los problemas que hay y la necesidad que hay allá, no se puede estar ahí. Después de estar tantos años aquí, ¿usted ha regresado a Cuba? No, nunca. Nunca. No tengo familia. Si tuviera familia, mi mamá, mi papá, yo sí iba a Cuba. Entonces no le hace falta Cuba. A mí no me hace falta Cuba. Yo No volvería a Cuba. No, yo no vuelvo a Cuba. Ok, ¿y usted regresaría a Cuba? Sí, cómo no, seguro. Seguro que regreso a Cuba. ¿Y por qué no ha regresado? Porque yo tengo aquí, toda mi juventud la he hecho aquí. He trabajado todos los años aquí. Llevo 30 años, los 30 años he trabajado. Y yo no tengo un retiro, no tengo una cosa que me avale. Cuando yo me retire aquí, yo si puedo voy para Cuba. Emigrar no es nada fácil, pero aún así hay muchas personas que deciden hacerlo en busca de una mejor vida. ¿Cuál es el consejo que tú le dieras a una persona que quisiera venir a vivir aquí a Miami? Que piensen, porque yo puedo hablar de mí porque vine casado. Vine con mi esposa y no tengo problema. Pero venir, como han venido estos cubanos, sacrificados, es duro. Aquí hay que trabajar mucho, hay que sacrificarse de verdad. Este país es muy duro, pero lo tienes todo. Todas las oportunidades que tú necesitas en la vida para vivir, las tienes. Lo mejor que hay, que vengan para acá y que salgan de Cuba. Que salgan de Cuba. Ajá. ¿Qué usted le recomendaría a esas personas que todavía hacen ese tipo de cosas para llegar acá? Que no lo hagan, que no lo hagan. Que no lo hagan porque no conocen el mal, que no lo hagan.
Es duro porque a la vez que te llegues aquí te tienes que enfrentar a una vida diferente. Económicamente va a estar bien, porque hay trabajo y te pagan bien, pero siempre los recuerdos de la familia, eso choca mucho. ¿Y qué le aconseja a esas personas que quieren venir aquí a Miami a vivir? Bueno, que si pueden irse para otro estado, que se vayan. ¿Por qué? Porque ya Miami está, que no aguanta más. ¿Qué sería su mejor deseo para Cuba? Que sea igual que esto. Muchas personas emigran a Estados Unidos en busca del sueño americano, pero cuando llegan se encuentran con otra realidad. El costo de las cosas se han triplicado y cuadruplicado. ¿Usted tiene otro trabajo aparte de este? No, solamente esto. ¿Y esto le da para vivir? No, esto no es bonito, esto se ve bonito en Hollywood. Dale clic aquí para que veas lo que está aconteciendo en Nueva York.